Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a explorar Inception, una Inception. película que nos hace pensar en la realidad, en los sueños, en el poder de la mente. Exacto. Y lo que a mí me fascina es cómo Nolan logra entrelazar la acción con la filosofía. Si Inception no es solo entretenimiento, Mm, es una invitación a cuestionarnos qué es real y qué no. Y uno de los elementos más intrigantes es el final, cómo de Vispiato sigue soñando. Es la pregunta que todos nos hacemos. Muchos se fijan en el tótem, pero hay otras pistas. Ah, sí, la peonza. Exacto. Pero ¿a qué otras pistas te refieres? A mí me intriga el anillo de bodas, El anillo que Cobb solo usa en los sueños. es un detalle sutil, pero muy revelador. Claro. El anillo simboliza su vínculo con Mal, con su pasado, Mm, con la culpa que carga por su muerte. ujú. En los sueños busca recrear esa conexión o Bueno. aferrarse a ella, pero en la escena final, cuando abraza a sus hijos, Ya. no lleva el anillo. Es cierto, No. no lleva el anillo. O sea, podemos interpretar que ha elegido aceptar la realidad, Sí. vivir en el presente, Exactamente. aunque eso implique dejar ir a mal. Un final agridulce. Sí, un final agridulce, pero esperanzador. Y fíjate, Nolan, ya cansado de las teorías sobre el final, ha dicho que lo importante no es si Cobb está soñando o no, Ajá. sino su decisión de aceptar la realidad en la que se encuentra. Es decir, la película nos invita a reflexionar sobre la importancia de elegir nuestra propia verdad, de construir nuestra propia realidad. Me gusta esa interpretación. Va más allá de la simple dicotomía entre sueño y realidad. Totalmente. Y hablando de la construcción de la realidad, ¿qué te parece la idea de que la película misma es una metáfora del proceso creativo? Es una idea fascinante. Cada miembro del equipo de Cobb puede representar un rol en la creación cinematográfica. Arthur, el meticuloso planificador, sería el productor. Ajá. Ariadne, la arquitecta de sueños, la guionista. Claro. Eames, el maestro del disfraz, el actor. Interesante. Y Cobb, el extractor que implanta ideas, sería el director. Manipulando nuestras emociones, guiando nuestras percepciones como lo hace Nolan con nosotros los espectadores. Exactamente. Y la película nos hace conscientes de esa manipulación. Nos invita a analizarla, a cuestionarla. Es un juego metacinematográfico muy inteligente. Totalmente. Y hablando de manipulación, la película también nos plantea dilemas éticos. ¿Es correcto implantar una idea en la mente de alguien sin su consentimiento? ¿Hasta dónde podemos justificar la manipulación incluso si se hace con buenas intenciones? Es un tema complejo que Inception nos lanza sin darnos respuestas fáciles. Nos hace pensar en los límites de la tecnología, en la responsabilidad que tenemos al usarla. Y también en la fragilidad de nuestra propia mente, ¿no? En la película vemos cómo los personajes se pierden en los sueños, cómo sus miedos y deseos se manifiestan de forma incontrolable. Exacto, Inception nos recuerda que la mente es un laberinto, Uf. un territorio inexplorado donde lo real y lo imaginario se confunden. Y es ahí donde reside la fascinación de la película, en explorar ese territorio desconocido, en adentrarnos en las profundidades del subconsciente. Y en ese viaje al subconsciente, el tiempo se convierte en un elemento crucial. La película juega con nuestra percepción del tiempo dilatándolo, comprimiéndolo, creando una sensación de desorientación. Esa distorsión temporal es fundamental para la trama. Crea tensión, suspenso y también nos hace reflexionar sobre la naturaleza subjetiva del tiempo. En los sueños el tiempo se experimenta de forma diferente, como lo demuestran los personajes al pasar semanas en un sueño que solo dura horas en la realidad. Y esa idea de que el tiempo es relativo, de que nuestra percepción del tiempo puede alterarse, me parece fascinante. Podríamos decir que en Inception el tiempo es un personaje más. Sin duda, el tiempo es un elemento narrativo fundamental, un factor que determina las acciones de los personajes, el desarrollo de la trama y en última instancia el éxito o el fracaso de la misión. Es como si el tiempo fuera un aliado o un enemigo dependiendo de cómo se maneje. Esa tensión con el tiempo se refleja también en la estructura de la película, en el ritmo acelerado del montaje, Claro. en la música, que crea una atmósfera de urgencia. Exacto. La música de Hans Zimmer es magistral en Inception. Crea una atmósfera envolvente llena de tensión y misterio que nos sumerge por completo en el mundo de la película. Es cierto. La banda sonora no es solo un acompañamiento, es un elemento narrativo que nos guía a través de los diferentes niveles de la mente, que nos ayuda a comprender las emociones de los personajes, que realza la intensidad de las escenas de acción. Y además la música, el diseño visual de la película es impresionante.
Los escenarios oníricos creados por Wally Pfister son visualmente impactantes, Sí. desafiando las leyes de la física y la lógica para representar la naturaleza fluida y surrealista de los sueños. La escena de la ciudad doblándose sobre sí misma, la pelea en el pasillo del hotel que gira sobre su propio eje. La persecución a través de una ciudad que se desmorona son imágenes que se quedan grabadas en la mente del espectador. Sin duda, esas imágenes nos muestran que en el mundo de los sueños todo es posible, que la imaginación no tiene límites. Y esa libertad creativa se refleja también en la propia estructura narrativa de la película, que juega con el tiempo, el espacio y la percepción para crear una experiencia desconcertante y a la vez fascinante. Nolan nos lleva a través de diferentes niveles de la mente, saltando entre el pasado y el presente, entre el mundo real y los sueños, ¿Sí? desafiando nuestra capacidad para seguir la trama y mantenernos al tanto de lo que está sucediendo. Es como si estuviéramos dentro de la propia mente de Cota, experimentando sus recuerdos, sus emociones y sus luchas internas. Y esa complejidad narrativa, lejos de confundir al espectador, lo invita a participar activamente en la construcción del significado de la película, a conectar las piezas del rompecabezas y a descubrir las pistas que Nolan ha dejado a lo largo del camino. Inception es una película que requiere nuestra atención, nuestra capacidad de análisis y nuestra disposición a dejarnos llevar por la imaginación. Y es precisamente esa combinación de desafío intelectual y espectáculo visual lo que convierte a Inception en una obra maestra del cine contemporáneo. Una película que nos invita a cuestionar nuestras percepciones, a explorar las profundidades de la mente humana y a descubrir la belleza y el poder de los sueños. Y para concluir esta primera parte de nuestra inmersión en el fascinante mundo de Inception, nos gustaría invitarte a reflexionar sobre la importancia de prestar atención a los detalles, a los simbolismos y a las pistas que Nolan ha dejado a lo largo de la película. Cada elemento, desde la arquitectura de los sueños hasta la música, pasando por los objetos personales de los personajes, tiene un significado, una función narrativa y una carga emocional que contribuyen a la riqueza de la historia. Inception es una película que se revela en cada visionado, una obra de arte que nos invita a descubrir nuevos niveles de significado y a construir nuestra propia interpretación de la realidad. En la próxima parte de nuestra inmersión, analizaremos más a fondo la construcción de los sueños en Inception, esa arquitectura onírica que desafía las leyes de la física y la lógica. Exploraremos cómo Nolan utiliza los recursos del lenguaje cinematográfico para crear esos mundos surrealistas, esos laberintos mentales donde la imaginación no tiene límites. Hasta la próxima, que tus sueños estén llenos de aventura y que tus realidades sean tan emocionantes como las películas que amamos. Y retomando nuestra inmersión en Inception, me parece fascinante cómo Nolan no solo nos presenta la idea de entrar en los sueños, sino que construye toda una lógica interna, un sistema de reglas para ese mundo onírico. Sí, y esa lógica es la que hace que la película sea tan atractiva, ¿no? Exacto. Porque a pesar de lo surrealista y complejo que puede ser el mundo de los sueños, hay un orden, Sí, un conjunto de principios que lo rigen. exactamente. Y uno de los principios más interesantes es la relación entre los diferentes niveles del sueño. No se trata solo de ir más profundo, sino que cada nivel tiene sus propias características, sus propias reglas. Es como si cada nivel fuera una capa de la mente, ¿no? Sí. Y a medida que se desciende, se accede a zonas más profundas del subconsciente. A emociones más primarias, a miedos más agregados. Precisamente. Y eso se refleja en la arquitectura de cada nivel. En el primer nivel, los escenarios son más realistas, más reconocibles. Pero a medida que se profundiza, los escenarios se vuelven más abstractos, más surrealistas, como si la lógica del mundo real se fuera desintegrando. Pienso en la escena de la ciudad doblándose sobre sí misma. Es una imagen impactante Sí. que representa esa ruptura con la lógica, esa capacidad de la mente para crear espacios imposibles. Es una imagen icónica que nos recuerda que en los sueños las reglas de la física no se aplican. Y eso nos lleva a otra idea clave, la manipulación del espacio dentro de los sueños. Ajá. Los personajes no solo pueden modificar el entorno, sino que también pueden crear espacios imposibles, como escaleras infinitas o habitaciones que se pliegan sobre sí mismas. Y esa manipulación del espacio no es solo un recurso visual, sino que también tiene una función narrativa. Por ejemplo, el laberinto que Ariadne crea en el tercer nivel representa la complejidad de la mente del objetivo. La dificultad de acceder a sus ideas más profundas. Exacto. La arquitectura de los sueños se convierte en una metáfora de la mente humana, un reflejo de la estructura del pensamiento, de la forma en que procesamos la información y las emociones.
Es como si Nolan nos estuviera diciendo que la mente es un territorio inexplorado, un laberinto infinito donde la realidad se mezcla con la fantasía. En ese laberinto, las emociones juegan un papel fundamental. Totalmente de acuerdo. No se trata solo de entrar en los sueños, sino de comprender cómo las emociones pueden influir en la percepción de la realidad. Claro, en Inception las emociones son un motor de la acción. Los personajes no solo buscan implantar una idea, sino que también luchan contra sus propios demonios, contra sus miedos y sus traumas del pasado. Pienso en Cobb y su obsesión con Mal. Sí. Su culpa, su incapacidad para superar su muerte se manifiesta en sus sueños, creando una amenaza constante para la misión. Es una muestra de cómo las emociones no resueltas pueden proyectarse en los sueños, convirtiéndose en obstáculos, en enemigos internos que hay que enfrentar. Y esa lucha interna, esa batalla contra los propios demonios, me parece uno de los aspectos más interesantes de la película. Sí. Porque nos hace pensar en cómo nuestras emociones pueden determinar nuestras acciones, cómo pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad. Sin duda. Y esa idea se conecta con la propia estructura de la película, con la forma en que Nolan juega con la percepción del espectador, Claro. haciéndonos dudar de lo que es real y lo que no. Es cierto. En Inception, las líneas entre la realidad y los sueños se desdibujan constantemente. Exacto. Y eso nos lleva a cuestionarnos nuestra propia percepción del mundo, nuestra capacidad para distinguir lo verdadero de lo falso. Y esa incertidumbre es la que hace que la película sea tan fascinante, ¿no? Sí. Porque nos obliga a estar alerta, a analizar cada detalle, a cuestionar nuestras propias creencias. Sí. Inception no es una película que se pueda ver de forma pasiva. Nos exige estar activos, pensar, interpretar, conectar las piezas del rompecabezas. Y en ese proceso de interpretación, el tótem juega un papel clave. Es el objeto que ayuda a los personajes a distinguir la realidad del sueño, pero también es un símbolo de la búsqueda de la verdad, de la necesidad de tener un punto de referencia en un mundo donde la realidad se fragmenta. Pero, ¿y si el tótem no es la única forma de distinguir la realidad del sueño? ¿Qué otras pistas nos da Nolan a lo largo de la película? A mí me intriga el uso del color. En las escenas del mundo real, los colores son más fríos, más apagados. En cambio, en los sueños, los colores son más vibrantes, más saturados. Es un detalle muy interesante. Nolan utiliza el color como un código visual para diferenciar los estados de conciencia. Los colores fríos representan la racionalidad, la lógica, mientras que los colores cálidos representan la emocionalidad, la imaginación. Es como si los sueños fueran un espacio donde las emociones se intensifican, donde los colores adquieren una nueva dimensión. Sí. Y esa idea se conecta con la música, ¿no? La banda sonora de Hans Zimmer también juega con los contrastes, con la intensidad, para crear una atmósfera que nos sumerge en el mundo onírico. Exactamente. La música es un elemento fundamental en la construcción de la atmósfera de Inception. Sí. Las melodías hipnóticas, los ritmos acelerados, los crescendos dramáticos, todo contribuye a crear una experiencia sensorial que nos transporta al mundo de los sueños. Y hablando de la experiencia sensorial, ¿cómo olvidar el sonido del kick? Esa señal que indica que es el momento de despertar de un sueño. Es un sonido que se convierte en un elemento narrativo, un recordatorio constante de la fragilidad de la realidad onírica. El kick es una metáfora de la necesidad de volver a la realidad, de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, de asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Y esa idea de la responsabilidad individual me parece central en Inception. Sí. Porque a pesar que los personajes trabajan en equipo, cada uno de ellos tiene que tomar decisiones, tiene que enfrentar sus propios demonios, tiene que elegir su propio camino. Sí, y esa libertad de elección, esa capacidad de definir nuestro propio destino es lo que nos hace humanos, lo que nos diferencia de las máquinas. Y es precisamente esa idea la que Inception nos deja como reflexión final. No se trata solo de ambigüedad del final de si Cobb despierta o no. Se trata de la importancia de elegir nuestra propia verdad, de construir nuestra propia realidad, de asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Inception es una película que nos desafía a pensar, a cuestionar, a explorar. Es una película que nos invita a entrarnos en los laberintos de la mente, a descubrir los misterios del subconsciente, a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad. Y en ese viaje cada uno de nosotros tiene la libertad de elegir su propio camino. Y con esa invitación a la reflexión concluimos la segunda parte de nuestra inmersión en Inception. En la próxima parte exploraremos las diferentes interpretaciones que se han hecho de la película, las teorías que han surgido en torno a su significado.
Ajá. Los debates que ha generado entre los críticos y los fans. Prepárate para adentrarte en un laberinto de ideas, de posibilidades, de perspectivas diferentes, sobre una de las películas más fascinantes e intrigantes del siglo XXI. Retomando nuestra inmersión en Inception, me gustaría explorar las diferentes interpretaciones que ha generado la película, porque creo que parte de su magia reside en que no hay una respuesta única, sino que cada espectador puede construir su propia lectura de la obra. Totalmente de acuerdo. Inception es una película que se abre a múltiples lecturas que invita al debate, a la reinterpretación. Y eso es lo que la hace tan fascinante, tan perdurable en el tiempo. Exacto. Y si nos adentramos en el laberinto de interpretaciones, una de las teorías más populares es la que plantea que toda la película es un sueño. Ajá. Es decir, que Cobb nunca despierta realmente, sino que permanece atrapado en un nivel de sueño dentro de otro. Es una teoría intrigante que se basa en la idea de que los sueños pueden ser tan vívidos y complejos que resulta imposible distinguirlos de la realidad. Y hay ciertos elementos en la película que alimentan esta teoría, Sí. como la arquitectura cambiante de los sueños, la aparición de personajes que representan los miedos y deseos de Cobb y la ambigüedad del final. Esa ambigüedad del final es la que ha generado más debate, ¿no? La peonza girando la duda sobre si se tendrá o no nos deja en un estado de incertidumbre que obliga a cuestionarnos qué es real y qué no. Claro. Y si bien el tótem es un elemento clave para distinguir la realidad del sueño, hay otras pistas que nos pueden llevar a diferentes interpretaciones. Por ejemplo, la presencia de Michael Caine, quien interpreta al profesor Miles, el mentor de Cobb. ¿A qué te refieres? ¿Qué tiene que ver Michael Caine con la interpretación del final? Bueno, Michael Caine ha declarado en varias entrevistas que si él aparece en una escena de Inception, significa que esa escena es real. Su personaje, el profesor Miles, solo existe en el mundo real y nunca en los sueños. Es un dato interesante que no conocía. Y seguimos esa lógica, como Michael Caine aparece en la escena final, podríamos concluir que Cobb sí ha regresado a la realidad. Exacto. Es una pista que Nolan nos da para que podamos interpretar el final de una manera más concluyente. Pero también es una forma de jugar con nuestras expectativas, de desafiarnos a estar atentos a los detalles, a buscar las claves que nos permitan descifrar el enigma. Y esa búsqueda de claves, esa interpretación activa, es lo que hace que la película sea tan retadora, tan estimulante a nivel intelectual. Totalmente de acuerdo. Inception no es una película que se pueda ver de forma pasiva. Nos exige estar presentes, analizar cada escena, cada diálogo, cada símbolo, para poder comprender su complejidad y su riqueza. Y hablando de símbolos, me parece interesante cómo Nolan utiliza el agua como un elemento recurrente a lo largo de la película. La lluvia torrencial en el primer nivel del sueño, la inundación en el hotel, el mar que se desborda en la ciudad, todo parece estar conectado con el agua. Es un simbolismo muy potente. El agua puede representar el subconsciente, las emociones profundas, lo incontrolable. Y en Inception, el agua está siempre presente como una amenaza, como una fuerza que puede desbordarse y arrastrar a los personajes a la locura. Es como si el agua fuera una metáfora de los peligros que acechan en el mundo de los sueños, de la fragilidad de la mente humana, de la necesidad de mantener el control sobre nuestras emociones para no perdernos en el laberinto subconsciente. Y esa idea del control del equilibrio entre la razón y la emoción me parece central en la película. Los personajes que se dejan llevar por sus emociones, como Cobb con su obsesión por Mal, corren el riesgo de perderse en los sueños, de quedar atrapados en un mundo ilusorio. Mientras que los personajes que logran mantener el control como Ariadne son capaces de navegar por el mundo onírico sin perder su identidad, sin dejarse arrastrar por las trampas del subconsciente. Es una dicotomía fascinante que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de gestionar nuestras emociones, de encontrar un equilibrio entre la razón y la pasión. Y también sobre la importancia de tener un objetivo claro, una misión que nos impulse a avanzar a superar los obstáculos. Porque en Inception, los personajes que tienen un propósito definido como Cobb, con su deseo de volver con sus hijos, son los que logran salir adelante. Es cierto. La motivación, la fuerza de voluntad es fundamental para poder enfrentar los desafíos del mundo onírico. Y esa idea se conecta con el propio proceso creativo, ¿no? El artista, el escritor, el cineasta necesita tener una visión, una pasión, una fuerza interior que le impulse a crear. Sí, Inception puede verse como una metáfora del propio proceso creativo. La construcción de los sueños, la manipulación de la realidad, la búsqueda de la inspiración, todo eso puede interpretarse como una representación del trabajo del artista. Y Nolan, como director, como arquitecto de este mundo onírico, nos invita a participar en ese proceso creativo, a sumergirnos en su mente, a descubrir los secretos de su imaginación. Y en ese viaje al interior de la mente de Nolan, la música juega un papel fundamental.
La banda sonora de Hans Zimmer nos guía a través de los diferentes niveles de la película, nos conecta con las emociones de los personajes, nos sumerge en la atmósfera onírica. La música de Zimmer no es solo un acompañamiento, es un elemento narrativo que realza la intensidad de las escenas, que nos ayuda a comprender la complejidad de la trama, que nos transporta a un mundo donde la realidad y los sueños se confunden. Y para concluir esta inmersión en el fascinante mundo de Inception, me gustaría destacar la importancia de volver a ver la película, de revisitarla con una nueva mirada, de descubrir los detalles que quizás se nos escaparon en el primer visionado. Inception es una película que se revela en cada visionado una obra de arte que nos invita a descubrir nuevos niveles de significado, a reinterpretar la historia, a cuestionar nuestras propias percepciones. Es una película que nos desafía a pensar, a soñar, a imaginar. Y con esa invitación a seguir explorando el mundo de Inception, nos despedimos de esta inmersión. Esperamos que haya sido un viaje estimulante, que te haya inspirado a mirar el cine con nuevos ojos, a descubrir la magia que se esconde en cada fotograma, en cada diálogo, en cada sonido. Gracias por acompañarnos.